Hola, mi nombre es Daisy Flores Fabián. Estoy cursando la licenciatura en fisioterapia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El tema del que se hablará es complejo mayor de histocompatibilidad. Si bien tanto células T como células B usan moléculas de superficie para reconocer antígenos, lo van a hacer de manera diferente. En contraste con anticuerpos o receptores de células B que reconocen antígenos directamente, los receptores de células T solo van a reconocer fragmentos de antígenos que están posicionados sobre las superficies de otras células. Estos fragmentos de antígenos están mantenidos dentro del surco de unión de una proteína de superficie celular denominada molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. A estas moléculas también se les va a denominar antígenos leucocitarios humanos, HLA. Van a ser el producto de un conjunto de genes responsables de que los linfocitos rechacen tejidos trasplantados y detecten elementos extraños. Esto en general se puede definir como una proteína de superficie celular, un marcador molecular o una región genética que va a estar formada por un conjunto de genes. Para comprender más este concepto es necesario hablar de su organización. Este complejo se va a localizar en el brazo corto del cromosoma 6 y vamos a notar que los genes que integran este complejo van a hacer que este sea el sistema más polimórfico y poligénico del organismo humano. Esto porque contiene más de 250 genes y subgenes, 30 de los cuales son importantes porque codifican proteínas con más de 8.794 alternativas, que son lo que llamamos alelos HLA. Como mencioné al principio, también se le puede denominar marcador molecular, que se van a ubicar en la superficie de las células. Estos, además, van a ayudar a exteriorizar el ambiente intracelular y le van a conferir al individuo una identidad tisular propia. Esta va a ser reconocida por su sistema inmune. Es importante mencionar otro punto, que son las características de este complejo. En general, se van a mostrar 4 características principales, que es expresión, poligenismo, polimorfismo y la codominancia. En cuanto a la expresión, tenemos moléculas glicoproteicas que van a estar unidas a la membrana celular. Estas moléculas van a ser reconocidas por el sistema inmune como marcadores celulares. En cuanto a poligenismo, estas moléculas van a ser codificadas por un grupo de genes que se encuentran en la región del complejo, en el cromosoma 6, y va a haber más de 250 genes. El polimorfismo se refiere a que dentro de una población el gen va a poder adoptar diferentes formas. Por lo tanto, las proteínas que se codifiquen también van a ser diferentes dentro de una misma especie. Y la codominancia se refiere a que el individuo va a expresar simultáneamente genes de ambos padres. En la superficie celular se van a encontrar el producto de 6 alelos procedentes del padre y de la madre. Y como su nombre lo dice, se van a expresar de forma codominante. Se va a reconocer una participación importante del complejo en la inducción y regulación de la respuesta inmune específica a través de la presentación de antígenos a los linfocitos T. Esta función se va a lograr en conjunto con estas 3 que vemos aquí. Lo va a hacer a través de distinguir lo propio de lo extraño, de regular la respuesta inmune del individuo
y de presentar péptidos antigénicos. En condiciones normales, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad van a llegar a la membrana de la célula unidas a elementos propios, por lo que al ser presentadas a los linfocitos T no va a haber una activación ni una respuesta. Pero si hay un cambio patológico de la célula o hay infección y emergen acompañadas de un elemento extraño, van a ser presentados al linfocito T y van a ser reconocidos como elementos extraños y se va a activar inmediatamente y va a haber una respuesta. Esta respuesta va a depender de diferentes factores, por ejemplo, la genética del individuo, el origen y la estructura del antígeno, la estirpe de la célula presentadora y la región del organismo en donde se está llevando a cabo este proceso. Ahora vamos a hablar de los tipos de moléculas que integran a este complejo. Vamos a hablar del primer tipo o clase. Estas van a estar presentes en todas las células nucleadas del cuerpo, a excepción del eritrocito, del trofoblasto y de las neuronas. Van a presentar antígenos citoplásmicos o endógenos, es decir, aquellos que son sintetizados intracelularmente, por ejemplo, los de origen viral y tumorales. Van a ser presentados a las células CD8 o citotóxicas. En cuanto a su estructura, está formada por dos cadenas polipeptídicas. Tenemos una cadena pesada glucoproteica alfa que va a tener 3 dominios extracelulares, alfa 1, 2 y 3. Esta va a ser la región más polimórfica de la molécula. Y tenemos una cadena ligera denominada beta 2 microglobulina que va a ser invariable e igual en todos los individuos. Los dominios alfa 1 y 2 van a ser los más polimórficos y estos van a formar una hendidura que va a ser el sitio de unión para el péptido antigénico o procesado. Y el dominio alfa 3 es donde se va a unir nuestra molécula de CD8. Cabe mencionar que la cadena pesada de la clase 1 va a ser codificada en el cromosoma 6 y la cadena ligera va a ser codificada en el cromosoma 15. Además, estudios han arrojado información interesante, ya que esta molécula presenta cierta similitud con el dominio de región constante de las inmunoglobulinas. Es por ello que se les ha ubicado también en esta superfamilia de las inmunoglobulinas. Ahora bien, hablaremos del segundo tipo del complejo. Estas van a ser expresadas casi de manera exclusiva sobre un subgrupo de genes o sobre un subgrupo de leucocitos denominadas células presentadoras de antígenos, APC. Estas van a presentar antígenos intravesiculares o exógenos, es decir, aquellos que se van a sintetizar extracelularmente y son procesados por los lisosomas y son presentados a las células THCD4 o cooperadoras. En cuanto a su estructura, van a presentar dos cadenas glicoproteicas, una cadena pesada alfa y una cadena ligera beta. Estos van a tener dos dominios extracelulares, cada una, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 respectivamente. Estas cadenas van a ser polimórficas y van a estar unidas mediante enlaces no covalentes y van a estar codificadas por el cromosoma 6. Vamos a ver que la molécula o el complejo se va a unir entre alfa 1 y beta 1 y CD4 se va a unir al dominio beta 2. Estos dos tipos de moléculas están estrechamente relacionadas en cuanto a función y a estructura, pero para terminar de comprender la estructura de estos es necesario mencionar lo que es el péptido antigénico. Para que un antígeno pueda ser reconocido, debe ser procesado por la célula que lo capturó y tiene que ser reducido a pequeños péptidos para su posterior presentación.
MHC1 y MHC2 son las principales moléculas que van a constituir al complejo. Sin embargo, se va a encontrar otra tercera molécula. Esta se va a localizar entre las regiones MHC1 y MHC2. Va a codificar para moléculas TNF, factores del complemento. También va a participar en la respuesta inmune, mas no comparte las funciones y características del complejo mayor de histocompatibilidad. En cuanto a la expresión de isótopos y función molecular, las moléculas de la clase 1 y las moléculas de la clase 2 van a tener dos pequeñas subdivisiones en clásicas y no clásicas. En cuanto a las de clase 1, las clásicas son A, B y C. Estas se van a expresar en la superficie de todas las células y tienen la función principal de presentar antígenos al linfocito CD8. Tenemos a las no clásicas, CD1, E, F, G y H. Lo referente a la clase 2, en cuanto a las clásicas tenemos DP, DQ, DR. En estas van a expresarse en la superficie de las células que participan en la respuesta inmune, que son fagocitos y linfocitos. Y las no clásicas que tenemos a DM, DN y DO. Estas van a encontrarse en vesículas intracelulares. A esto hay que agregar el procesamiento y la presentación antigénica, que va a ser un punto sumamente importante para el complejo. En cuanto al ensamblado o presentación del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, se va a formar en el retículo endoplásmico y va a interactuar con moléculas denominadas chaperonas, como calnexina y calreticulina. Estas moléculas van a ayudar a que la beta-2 microglobulina se una y le van a conferir estabilidad. Va a haber intervención de una tercera molécula que se llama tapacina. Esta va a ayudar a los péptidos TAP1 y 2 para que se forme un canal para que pase el péptido antigénico del citoplasma al retículo endoplásmico donde está este complejo tipo 1 y puedan unirse. Una vez que el complejo está formado, va a salir del retículo en forma de vesícula, va a viajar por el citoplasma y va a ser exocitado. Cuando éste se encuentre en la superficie celular, se va a unir a los receptores del linfocito TCD8. De esta forma va a suceder algo interesante. Si el péptido que fue presentado corresponde a un elemento propio, entonces el linfocito no va a ser activado. Sin embargo, si el péptido resulta extraño, entonces se van a enviar señales para que se activen el linfocito CD8. Una vez activado, este va a disparar enzimas y va a inducir apoptosis para que se destruya a la célula que está presentando a este antígeno y que porta a estos antígenos, como los virus o elementos tumorales. En cuanto a la unión molecular y presentación de la clase 2, de igual forma se va a sintetizar en el retículo endoplasmático y va a aportar una molécula que es denominada cadena invariante o CD74. Esta va a ser importante porque va a proteger el sitio de unión para el antígeno y va a favorecer su salida del retículo. Además, lo va a llevar a endosomas donde va a encontrar péptidos antigénicos. En este lugar va a encontrar catepsinas que van a romper esta cadena y van a dejar de esta forma libre el espacio para el antígeno y que posteriormente se una al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Una vez que se unió el complejo al péptido, los restos de la cadena invariante van a ser removidos por la molécula DM. Al final, el péptido va a emerger a la superficie unido ya
a la clase 2 y así va a ser presentado al linfocito THCD4. Aquí nuevamente vamos a notar que si la molécula que se presentó resulta extraña, entonces se va a activar al linfocito y va a secretar citocinas. Estas citocinas van a activar a la célula presentadora, a los linfocitos y demás células. También van a estimular la producción de anticuerpos. Una vez que pasó el estímulo antigénico, se va a frenar la respuesta que se haya hecho, se va a inducir apoptosis o muerte a las células que fueron activadas, se va a inhibir inflamación y va a iniciar un proceso de reparación. En esta imagen podemos notar lo que se mencionaba sobre los elementos que van a resultar extraños y van a activar a las células, provocando inflamación y apoptosis. Se ha visto que hay una gran relación entre la generación de enfermedades autoinmunes con algunos de los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad, por ejemplo, la artritis reumatoide, esclerosis múltiple y diabetes tipo 1. La mayoría de las personas que tiene estos genes con predisposición a sufrir alguna de estas enfermedades no la va a expresar por completo, ya que necesita a otros factores como factores genéticos o ambientales. Las enfermedades autoinmunes conforman un grupo de enfermedades que está ligado genéticamente. Sin embargo, va a haber otro grupo que va a estar ligado por la función inmunitaria de los alelos. Ejemplos claros de estas enfermedades son el déficit de 21-hidroxilasa y la ataxia espinocerebelosa. Es necesario recalcar que la mayoría de las enfermedades asociadas a este complejo van a implicar principalmente a los alelos del complejo tipo 2. Sin embargo, hay asociaciones importantes con la región 1. Algunas de las enfermedades de la región de la clase 2 van a ser la enfermedad celíaca. Esta es una enfermedad digestiva que va a dañar el intestino delgado y por lo tanto la absorción de nutrientes, vitaminas, etc. También incluye diabetes tipo 1, artritis juvenil, entre otras. Esa es información general del complejo mayor de histocompatibilidad. Para concluir, solo hay que retomar algunas de las características principales de este sistema. Como vimos, va a estar formado por genes polimórficos, poligénicos, su expresión va a ser codominante y se van a heredar en forma de haplotipo. Es una región muy importante y por lo tanto se va a encontrar en todos los mamíferos, pero va a haber modificaciones en cada especie. Un ejemplo de ello es que en el ratón a este complejo se le denomina H2 y en el humano se le va a conocer como HLA. Se hace también énfasis en que esta molécula va a ser importante para la inducción y regulación de la respuesta inmune y la presentación de antígenos. Pero sobre todo, su polimorfismo va a contribuir ampliamente a la diversidad biológica de la especie humana. Ello va a permitir que se hagan estudios para ver qué tipos de enfermedades se pueden asociar y sobre todo los trasplantes que se pueden hacer y que no sean rechazados. Por ello y más es que este complejo va a tener una gran importancia en cualquier especie. Bueno, hasta aquí este video y dejo aquí las referencias para que puedan ingresar a ellas y buscar más información.